Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han fascinado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe un magnífico salón del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario, es donde habita el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones subsiguientes respecto a los 24 ancianos es uno de los episodios más cautivadores de la Biblia en medio de las maravillas del reino sobrenatural. Una presencia en particular se destaca, un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco coronados de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, de repente, Juan se halló en el propio salón del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, adornado con piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos, y en ellos se asentaban los 24 ancianos. Estos ancianos llevaban túnicas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, lanzando sus coronas delante de él y declarando: Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículo 1. No hay lugar en el libro del Apocalipsis donde las identidades de los 24 ancianos sean detalladas. Por otro lado, es altamente probable que ellos sean representantes de la Iglesia. Algunos creen que son seres angelicales. Sin embargo, esto es bastante poco probable. Ciertamente, ellos reinan al lado de Cristo, por el hecho de estar sentados en tronos. Se afirma repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca es utilizada para referirse a ángeles, se usa exclusivamente para indicar a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar la Iglesia. Como los ángeles no envejecen, el término anciano no puede ser atribuido a ellos. Aunque los ángeles pueden ser vistos vistiendo blanco, el color blanco se asocia más frecuentemente a los creyentes, porque representa la justicia de Cristo que nos es otorgada en la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencias de que ellos las usen. Los querubines, criaturas vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos se involucren en la adoración, pues los querubines adoran a Dios a cualquier hora del día y de la noche. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Ellos están adornados con las coronas de la victoria y se han trasladado al lugar que su Redentor preparó para ellos. Número 2. Los Ophanim. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante el periodo de errancia en el desierto. ¿Qué son los Ophanim? El término Ophan en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos ante Ezequiel, estableciendo la descripción de la visión inaugural de Ezequiel, que es uno de los pasajes más complejos de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero narra dónde estaba cuando observó la visión, intenta expresar con palabras algo que no podía explicarse claramente utilizando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era. Mientras Ezequiel contempla una nube oscura y amenazadora de relámpagos y fuego acercándose desde el norte, dentro de la nube hay 4 seres brillantes que resplandecen intensamente. Antes de presenciar a los serafines, Ezequiel vio criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines. Después de observar a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, parecidas a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Tengan presente que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora, mientras contemplaba a los seres vivientes, he aquí, una rueda estaba en el suelo,
al lado de los seres vivientes, para cada uno de los 4 de ellos. La apariencia de la rueda y su trabajo eran como el topacio centelleante, y todos los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y trabajo eran como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando ellos se movían, se desplazaban en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar. En lo que respecta a sus aros, eran altos e impresionantes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Siempre que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban a donde el espíritu estaba a punto de ir. Ellos iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto a ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La rueda se elevaba cuando aquellos iban, y cada vez que aquellos se detenían, ellos se detenían, y si aquellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto a ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó constante entre las ruedas y los querubines, a donde los querubines iban, las ruedas iban. Él reportó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que sucedía. Ezequiel también estaba observando la omnisciencia de Dios, los múltiples ojos que vio representaban la completa conciencia de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigía para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Puede ser desafiante visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje, el sentido es de un conocimiento e inteligencia excelentes. Los Anim también son mencionados de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debería entender que el carro o trono del carro de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero se debe recordar que esta es una experiencia visionaria y características surrealistas pueden sobrecargar el realismo. Número 3. El Behemoth. Imagina un elefante africano aterrador de toneladas cargando en tu dirección con su trompa extendida, ojos dilatados y patas robustas golpeando el suelo, no hay nada entre tú y él excepto hierba plana. Y tu corazón está latiendo descontroladamente. ¿Cómo escapas? ¿Qué haces? ¿Sabías que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos alguna vez vagaron por la tierra? El Behemoth es visto en este grandioso animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre adinerado llamado Job, residiendo en Uz con su familia extensa y vastos rebaños. Él era íntegro y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job, pero Satanás argumenta que Job es solo correcto porque Dios lo favoreció con bendiciones. Satanás desafía a Dios diciendo que si se le concede permiso para infligir sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esa afirmación. Osado, pero impide a Satanás quitar la vida de Job. Job recibe 4 informaciones en un día, cada una comunicando que sus ovejas, siervos y 10 hijos murieron debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se rasura la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios le da otra oportunidad de probar el valor de Job, probándolo. Job maldice su aniversario, comparando vida y muerte con luz y oscuridad, desea que nunca hubiera nacido y que su nacimiento hubiera sido velado por la oscuridad, sintiendo que la vida solo añade a su agony. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas basándose en sus acciones cuando Dios puede rápidamente enmendar, perdonar sus acciones. Job está atónito sobre cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Job es llevado a su punto de quiebre por la prueba, y como resultado se vuelve rencoroso, ansioso y aterrorizado, lamentando la injusticia de Dios al permitir que personas malvadas prosperen mientras él y muchos otros hombres justos sufren. Job desea confrontar a Dios y protestar, pero no puede físicamente encontrar a Dios.
Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se compromete a perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir en 36 ocasiones. Job reza a Dios para tener una conversación con él. Su deseo fue concedido. Ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta, mucho humor en la manera como Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo. Él repasa su magnífica tarea de crear y mantener el mundo, preguntándole a Job si él podría igualar ese trabajo. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso para Job pensar que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño. Eventualmente, Job responde: soy indigno. ¿Cómo puedo contestarte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré nada más. En la segunda ronda, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está colmado de humor. Una vez más le pregunta a Job por sus opiniones sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas contuvieran las respuestas a cuestiones significativas de la vida. Job 40 horas y 15 minutos a 19, mira al Behemoth que hice contigo. Él come hierba como un buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los nervios de sus muslos están entrelazados, sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios, solo su creador puede acercar su espada a él. Anteriormente, el enfoque era más en el misterio de la creación animal, pero ahora el enfoque se desplazó hacia el miedo, y sin embargo, sigue existiendo la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth es de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han debatido durante largo tiempo. La comunidad académica aún intenta llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura. Pero saben 2 cosas: él era inmenso y poseía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos: él come hierba como un buey, su poder reside en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, señalando su tamaño, apetito y comportamientos. A lo largo del camino, la imagen se torna clara: si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea bema, que significa bestia. Es posible que tal bestia haya vagado por la tierra entre las personas. Algunos creen que era un hipopótamo. Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que conocemos como un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos. El hipopótamo era indudablemente conocido en los tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a las cosechas. Aunque se le denomina caballo de río, el hipopótamo se relaciona más con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta del hipopótamo ofrece una imagen convincente. ¿O era el Behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que ellos creen que es un elefante. Aquellos que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque Job 40 horas y 23 minutos habla sobre la enorme boca del Behemoth bebiendo el río Jordán que fluye. Basado en el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas de la época pudieran derrotarla. Estas descripciones no pueden ser atribuidas a ningún animal existente. A lo largo de la historia documentada, los humanos han cazado, maldecido elefantes y los han domesticado para propósitos variados, como trabajo y guerra. Cuando el libro de Job describió al Behemoth como el principal de los caminos de Dios, tan poderoso que solo aquel que lo creó puede acercar su espada a él, no era exageración. Número 4. El Leviatán. Comparado con el poder aterrador e incontrolable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no eran nada de que jactarse. Cuanto más humilde es el hombre en presencia de Dios. Y ese es el punto:
ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar el trabajo de Dios. El leviatán es una enorme criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia aterradora con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27:1 habla del leviatán. En aquel día, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al leviatán, la serpiente veloz, al leviatán, la serpiente retorcida. Él matará al dragón que vive en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias marinas glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones al leviatán. Según la mayoría de esos pasajes, el leviatán es una criatura real que la gente conocía. Aunque mantenía distancia y solo tenía conocimiento de ella por reputación y no por vista. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el leviatán. Para contrarrestar la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios quería demostrar a este hombre cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas, usando a Job como ejemplo. Job 41 da el detalle más sobre él como criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al leviatán enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41, 1-5, puedes pescar al leviatán con un anzuelo, o sujetar su lengua con una cuerda. ¿Puedes poner una cuerda en su nariz, o perforar su mandíbula con un gancho? Hará muchas súplicas a ti, te hablará con palabras amables, hará un pacto contigo, lo tomarás como siervo para siempre, jugarás con él como con un pájaro y lo atarás para tus jóvenes hijas. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8, que aquellos que maldicen el día maldigan a quien esté dispuesto a despertar al leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecían a la criatura amenazadora conocida como leviatán. De manera similar, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, el leviatán es considerado un monstruo marino mítico o dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al leviatán mítico. Hay opiniones diversas sobre la descripción del leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo similar a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo al que Dios se refirió. Por otro lado, algunos creen que el leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionarle a Job este relato del leviatán es demostrarle cuán impotente es él ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene posibilidades. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angélica que aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Habiendo infringido el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué impediría a Adán volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo, Génesis 3:24. Entonces expulsó al hombre y colocó al este del jardín del Edén a los querubines y la espada flameante que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los seres humanos pecadores. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel era permitido entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que él debió haber sentido en cada ocasión, no pertenezco aquí en la santa presencia de Dios porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos, sin embargo, en la Biblia,
Los querubines a menudo representaban cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del arca del pacto y del tabernáculo por orden de Dios. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10 y los querubines proporcionan una pista. Los querubines hacían más que proteger el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no denegarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos ir con audacia debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo fue rasgado. La estrella de la mañana en el libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa el que trae luz. En latín, la palabra se traduce como estrella de la mañana. En hebreo, Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Número 6. Melquisedec. Ahora discutimos al único humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia más misterioso que la figura de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, él está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva un aire de misterio, hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanto debate sobre él? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham? El verdadero significado de su nombre. Muchos de nosotros no estamos habituados al funcionamiento de los nombres en hebreo, y en la Biblia, los nombres no son solo descriptivos. También llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba de la tierra, describiendo de qué estaba hecho. Un nombre a veces se relaciona con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre tonto cuyo nombre significa tonto. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas o usarse para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado importante en Hebreos. Versículo 2, significa rey de justicia o el rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y equitativa en sus actos. Es un nombre adecuado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el rey de la paz, Jesús también es el rey de la paz. En la profecía de Isaías sobre el que vendría, él menciona la segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14, que es que presentó a Abraham pan y vino, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:8 nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Escrituras Sagradas, solo hay un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios a quien Abraham adoraba, él era el único que gobernaba sobre todos los dioses y era ante quien todos los dioses deberían arrodillarse. El sacerdocio que Melquisedec poseía existió antes del sacerdocio que Aarón y los levitas tenían. Melquisedec bendice a Abraham por el Dios Altísimo. Melquisedec reconoció en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo había otorgado a Abraham la capacidad de vencer a sus enemigos. El orden y el misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio y no tuvo fin. La visión interesante sobre Melquisedec es que nunca se le otorga un principio o un fin. Este sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que perduraría hasta el fin de los tiempos. Melquisedec en el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec en el Nuevo Testamento está en Hebreos. Este capítulo establece comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús ahora posee. Hebreos 6:20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, habiéndose convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El diezmo a Melquisedec. Hebreos 7 nos brinda más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia.
El escritor se centra en un episodio específico ocurrido durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Hebreos 7:1-4, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que encontró a Abraham cuando él regresaba de la matanza de los reyes y le bendijo, a quien Abraham dio el diezmo de todo. En primer lugar, por el significado de su nombre es rey de justicia, y después también rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Ahora, tómense un momento y consideren cuán grande era este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Abraham es considerado el progenitor de los israelitas, el pueblo de Dios lo tenía en alta estima por su papel. A pesar de eso, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le ofreció el diezmo del botín de la batalla. Por más grandioso que fuera, Abraham se arrodilló ante Melquisedec. Su genealogía se aprende en el versículo 3, que Melquisedec estaba sin padre, madre o genealogía, no teniendo principio de días ni fin de existencia. También se debe destacar el hecho de que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios. Esto es un punto muy significativo a resaltar, demostrando que él es un tipo de un sacerdote aún mayor, el Señor Jesús. Su ciudad, la ciudad de la paz, proféticamente retratada en la obra del Señor Jesús que nos trajo paz. Abraham mostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec presentando el diezmo de todo lo que tenía a Dios. Es claro en los versículos 9 y 10 que Abraham era un prototipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido. Número 7. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte. Tal vez hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero hay una distinción entre ambos. Este capítulo aparece en Éxodo para aquellos conocedores del ángel de la muerte. Porque los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, siendo la peor de ellas la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Éxodo 11, 1-2. Entonces el Señor dijo a Moisés, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, después de eso él os dejará ir. Cuando él os deje ir, él ciertamente os echará de aquí completamente. Habla para que todo el pueblo de Israel oiga y diga a todo hombre que pida a su vecino y a toda mujer que pida a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4-5. Entonces Moisés dijo, así dice el Señor, a la medianoche saldré por en medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino y todos los primogénitos del ganado. También hubo guerras en el pasado y habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino. Pero nunca habría otra ola de luto como esta. Como en los desastres anteriores, la población hebrea sería perdonada. Habrá un éxodo, yo visitaré Egipto, dijo Dios. Esta noche invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y ellos serán perdonados. Esa noche la historia se hizo porque la gente creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo. Faraón se negó a cumplir, y como resultado expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en que nadie durmió, Éxodo 12, 29-30, y sucedió que a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del prisionero que estaba en las mazmorras y todos los primogénitos del ganado. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, pues no había casa donde no hubiera alguien muerto. Él mantiene su palabra, el ángel destructor no dejó pasar a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos pegajosos de la muerte atormentaban como una aflicción horrible, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piensen en eso,
¿Qué noche fue esa? Mi mente no puede concebir completamente qué noche. Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera mientras los gemidos ahogados y los gritos de los egipcios enlutados resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angelicales mensajeros celestiales de algún tipo en varias ocasiones para traer juicio a los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel haya sido designado como un ángel destructor o un ángel de la muerte. Lo máximo que podemos afirmar es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son para un ser celestial o seres que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte o ángel de la muerte en Hebreos 11:28. Este ser es mencionado como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no hace referencia a un ángel, simplemente afirma que el destructor, el causante de daños o quien causa daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desencadenamiento de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel es usada aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al contar al pueblo. En aquella mañana, hasta el tiempo determinado, el Señor envió una plaga sobre Israel y 70,000 personas murieron de Dan a Beerseba. Cuando el ángel extendió la mano para destruir a Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Araúna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel hiriendo al pueblo, dijo al Señor: «Yo he pecado». Número 8. Los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos cuenta que los serafines son ángeles de 6 alas y ardientes que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado y adoran a Dios sin cesar. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y actúan como sus agentes de purificación, como se demuestra en la limpieza de los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es el único fragmento en la Biblia que usa el término serafines, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios. En ese capítulo, el profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado rodeado por ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles asistentes están encantados con Dios. Los serafines parecen ser humanos, ya que Isaías los describe como teniendo rostros, pies, manos y voces. Isaías 6, 1, 2, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el dobladillo de su manto llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies y con 2 volaba. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes. El término serafín deriva del verbo hebreo saraf, que literalmente significa quemar con fuego o más específicamente destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben ser confundidos con Dios. La importancia de la cercanía de los serafines con Dios, combinada con su alabanza reveladora, no puede ser subestimada. Cuando los serafines dicen, «Toda la tierra está llena de su gloria», están ofreciendo un testimonio de primera mano de lo que ven desde la cima del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los serafines que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria irrumpe por los cielos, se despliega a través del reino espiritual y se derrama por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo.
Ser santo significa ser distinto y reverenciado. Esta invocación triple de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles a alguien transportado en visión al trono de Dios. Y si los puros y santos serafines muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más deberíamos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él? La reverencia de los ángeles por Dios debe recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos precipitamos sin pensar en su presencia, como a menudo hacemos, porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la de Isaías en reverencia y temor al Santo. Las criaturas vivientes reunidas alrededor del trono clamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los serafines también ministraban al Señor y cumplían como sus agentes de purificación. Cuando Isaías percibió a los serafines celestiales cubriéndose delante de Dios para admitir su indignidad ante el Señor, se volvió consciente de su propio pecado mortal y temió por su vida. En ese punto, uno de los serafines tomó una brasa con tenazas del altar, la llevó a Isaías y la colocó en sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa había sido eliminada y su pecado expiado como resultado de ese acto. Número 9. Los demonios. Los demonios son seres personales. Está claro que los demonios tienen personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios usan pronombres personales, yo, me, tuyo al referirse entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído y no el hombre mismo fue responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca se produce cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Prácticas supuestamente inofensivas de ocultismo, espiritismo y otras abren la puerta a engaños para los creyentes y peligro demoníaco real para los incrédulos. Las personas frecuentemente se involucran en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo en acción sino alguien en acción. Un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre, intentando así desfigurar esa imagen, haciendo al hombre odioso. Los demonios tienen el mismo propósito en los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas. Con respecto a los cristianos, los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar a los cristianos atrapándolos con incredulidad, los demonios también tienen nombres personales. Jesús preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Lucas 8:30. Jesús probablemente cuestionó el nombre del demonio para entender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos notar que Legión no es un nombre, era evasivo, amenazante e intimidante. Habla y comunicación. La comunicación revela personalidad. Los demonios conversaron con Cristo y Cristo se dirigió a los demonios. Le imploraron a él que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no deseaban ser aprisionados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1. Parecía ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercían voluntad y apelaban a Cristo para no ser lanzados al abismo, sino para poder entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una exigencia de su voluntad sobre la de ellos, una orden que ellos tenían que obedecer. Los demonios poseen inteligencia, estaban conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que él estaba liderando. El Espíritu también le permitió obtener información confidencial mediante la adivinación o la adivinanza. Hechos 16, 16-17, aconteció que, al irnos al lugar de oración, encontramos a una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación, que daba gran lucro a sus amos mediante la adivinación. Ella seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación.
Los demonios son seres espirituales, son espíritus desencarnados y están completamente desprovistos de cualquier forma material. Los demonios pertenecen al mundo espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malignos que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando un demonio cuando el demonio salió. La palabra de Dios nos dice que, aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad al vencer a sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. Número 10. Lucifer. Una personalidad referida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el que trae la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue descrito como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango. Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en las huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error, desafió a Dios. Lucas 10:18 dice, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Como maestro de la calumnia, o continúa buscando socavar varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo un reino propio en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se exaltó con orgullo debido a su belleza, y esa fue la causa de su expulsión del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue intoxicación alcohólica, no fue adulterio, ni mentira, fue una cuestión de orgullo. Aún es el pecado más letal de todos. Muchos fieles de la iglesia jamás soñarán cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer cuán dañino es. Lucifer era tan hermoso que se enorgullecía de sí mismo. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios le había otorgado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud errónea de Lucifer transformó esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Me asombra darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios todavía cometen el mismo error trágico que Lucifer cometió. Isaías 14, 12-15 examina la razón tras la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Imaginaba ser tan inteligente, hermoso y majestuoso que pensaba, yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída. Los estudiosos bíblicos generalmente concuerdan en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical que continúa usando la música para encantar a las personas hasta hoy. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Era el querubín que custodiaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era responsable de la música, un artista con mucho éxito. Entonces se rebeló y cayó, el orgullo trazó las líneas de batalla y fue expulsado de la presencia de Dios. Después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza y luego de tramar su rebelión contra Dios, sus ángeles traidores también fueron expulsados con él. Lucifer era quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las criaturas de Dios, pero las Escrituras dicen que su corazón se exaltó. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde dentro antes de llevar a su caída. El ataque de Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Tenía una enemistad particular contra el hombre por 2 razones. Primero, podría atacar la imagen de Dios en el hombre. Verán, el hombre representaba visualmente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía hacer la guerra contra la propia imagen de Dios en el hombre. Su deleite era profanar esa imagen, destruirla, humillarla y para ese fin trabajó incansablemente. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante.
Intentaba destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial por los cristianos porque a través de ellos la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo, intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Dios ofreció salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde somos gradualmente moldeados a la semejanza de Cristo. Esto ocurre a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacer esto, reflejamos la imagen de Dios de forma más clara y brillante en un mundo que está en desesperada necesidad de su luz y verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, intentando desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado. Y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa de la imagen de Dios. Este constante conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Dios bendiga a todos por ver el video. Si les gustó y quieren ver más, por favor suscríbanse al canal. Comenten sus ideas e impresiones y no se olviden de dar ese maravilloso like.